Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, venatan lanu torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah, tu instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Vamos a abrir aquí en el capítulo 25 de Bereshit, en nuestro estudio sistemático del libro de Génesis, y vamos a compartir hoy este capítulo que realmente es muy interesante por los diferentes temas que nos trae. Vamos a dar primeramente lectura y luego vamos a ir tomando nota de cada uno de los puntos que vamos a estar compartiendo. Capítulo 25, desde el versículo 1, dice la lectura: Y Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Keturá, la cual le dio a luz a Zimram, Yokshan, Medán, Madián, Ishbak y Shuach. A Yokshan engendró a Sheba y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron Ashurim, Letusim y Leumim, y los hijos de Miriam, Efa, Efer, Hanoch, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Keturá, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, cuando aún él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpelá, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Membré, heredad que compró Abraham a los hijos de Het. Allí fue Abraham sepultado, y Sara su esposa. Y sucedió después de muerto Abraham, que Elohim bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sará. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nebayot, luego Kedar, El, Ibshan, Mishma, Duma, Masá, Hadad, Temá, Hietur, Nafish, Kedemá. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Javila hasta Ashur, que está enfrente de Mitzrayim, viniendo a Ashur, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Ribcá, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su esposa, estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Ribcá su esposa. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio, y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esab. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esab, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esab fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esab, porque comía de su casa, pero Ribcá amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esab del campo, cansado, dijo a Jacob:
te ruego que me des a comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, pues llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esab, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esab pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantó y se fue. Así menospreció Esab su primogenitura. Palabra del Eterno, este capítulo 25, como decíamos, que tiene unos temas tan interesantes, desde los descendientes de Abraham y Keturá, aquella esposa de Abraham, y claro, la distribución de sus bienes, donde vemos que finalmente desde nuestro versículo 7 viene la edad, pero la muerte del patriarca, y claro, su entierro, pero también encontramos los descendientes de Ismael. Vemos la edad de Ismael y su muerte, al igual que el patriarca Abraham. Ciertamente este capítulo 25 nos relata que Isaac elevó la plegaria al Todopoderoso por su esposa estéril. Vemos que los hijos luchan en el vientre de Ribca. Finalmente el nacimiento de Esab y Jacob y la diferencia, claro, entre ambos. Lo más triste que vemos de este capítulo 25 es el final, donde nos relata cómo Esab no valora la primogenitura y la vende. Inicia nuestro capítulo 25 desde el texto de la Sagrada Torá, Vayosef Abraham Vaikach Isha Ushma Keturá. Y tomó, dice, otra esposa, cuyo nombre era Keturá. Analicemos un poquito desde este versículo 1. Aunque la soledad de Abraham, después de la muerte de Sará, lo había impresionado con la idea de que su propia edad ya era muy avanzada, como estudiamos en el capítulo anterior, versículo 1, todavía disfrutaba de un vigor físico, un vigor mental, podríamos decir, y vivió 38 años después de la muerte de ella. El casamiento de Isaac puede haber dejado a Abraham aún más solitario que antes, podríamos pensar, y haberlo inducido a tomar otra esposa para hacer felices sus últimos años de vida. El hecho de que esa nueva esposa, Keturá, dice el texto, que significa incienso, fuera considerada como concubina, lo mismo que Agar, no implica que se hubiera casado con ella mientras todavía vivía Sará, aunque esto no es posible. El contexto deja la impresión de que el casamiento de Abraham con Keturá ocurrió después de la muerte de Sará. Y dice nuestro versículo 2 en el estudio, la cual le dio a luz a Zimram, Yokshan, Medan, Midian, y Shbak y Shuach. ¿Sí? Allí vemos la descendencia por el lado de Keturá. Le dio a luz. Claro, Abraham tenía 137 años cuando murió Sará, y 140 cuando se casó Isaac. El que bendijo al anciano patriarca con un hijo a los 100 años, ahora le concedió la simjá, alegría, el gozo de hijos e hijas adicionales. Nada podría ser mejor que estar rodeado por una grande y feliz familia. Con una sola excepción, los hijos de Keturá y Abraham, hasta donde pueden ser identificados, se establecieron en Arabia. Como Ismael, ellos emigraron al sur y al este del Negev. Zimram aparece en el texto y posiblemente signifique antílope, y podría identificárselo con la ciudad de Zambram. Me refiero a la ciudad actual, arábiga de Zambram, que está entre la Meca y Medina. Hablemos un poquito de los otros hijos también, y esto es interesante porque también nos conecta con la descendencia del patriarca Abraham, Yokshan, Midán y Midian. Bueno, no se sabe nada acerca de los dos primeros hijos, con la excepción de sus nombres. La tribu de Midian o Madian aparece con frecuencia tanto en la Biblia como en muchas inscripciones.
Y esta tribu se estableció en la parte norte de la península del Sinaí y en el noroeste de Arabia también, cruzando el Golfo de Acabá. Posteriormente, Moshe halló refugio entre ellos en la casa de Itró, que nos relata Éxodo 2.15, Éxodo 3.1 y Éxodo 18.1 al 6, que Itró adoraba a Elohim. Durante el tiempo de los jueces, los madianitas repetidamente atacaron al pueblo de Israel. Eso nos relatan los capítulos 6 al 8 de Shoftim, jueces. En cuanto a Ishbak y Shuach, bueno, Ishbak puede ser identificado como o con el pueblo Yashbuku, que es mencionado en muchas inscripciones cuneiformes, y Shuach parece haber sido el progenitor de una tribu a la cual pertenecía Bildad, que fue uno de los amigos de Job, y aparece en Job 2, verso 11, y Job 8, verso 1. Si realmente esto es correcto, la tribu de Shuach se estableció en el norte de la Mesopotamia en vez de hacerlo en Arabia, como los otros hijos de Keturá. En cuanto a los textos cuneiformes, mencionan la tierra de Suju, al sur de Carquemis, sobre el Éufrates, y aparentemente también tiene que ver con Shuach. Nuestro versículo 3 del capítulo 24 de Bereshit mencionan a Sheba y a Dedán. Pero los descendientes de Yokshan, a saber es Sheba y Dedán, no pueden ser identificados con las tribus del sur de Arabia de los mismos nombres mencionados en el capítulo 10, 7, como los que fueron procedentes de Ham. Bueno, es inconcebible que Moshe hubiera atribuido el origen de estas tribus al Camita, ¿sí?, o al Jamí, Cush, en un texto y al semita Abraham en otro. Su identificación es incierta. Por eso es importante comparar con los demás capítulos del mismo libro de Génesis y recordando en nuestro estudio sistemático que Moshe es quien escribe cada uno de estos relatos. Ashurim menciona el versículo 3. Bueno, esta tribu está mencionada en una inscripción miniana del noroeste de Arabia, y de las otras tribus de Dedán, Letusim y Leumim no sabemos nada, no hay ningún registro más que el de la Biblia. En cuanto a los hijos de Madián, nuestro versículo 4, aparece Efa, ¿sí? Efa, que indudablemente dio su nombre a la tribu árabe que aparece en muchas inscripciones cuneiformes bajo el nombre de Hayapa. Los otros hijos no fueron identificados. Pasamos al versículo 6 en nuestro estudio. Dice: Belibne apilachshim asher le Abraham Natán Abraham matanoch baishlahem meal Yitzhak beno veodenu hay kedma el eretz kedem. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Yitzhak su hijo, cuando aún él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Comenta el versículo 6. ¿Por qué dice los envió lejos? Bueno, tenemos que entender que hacia el fin de su vida, Abraham constituyó a Yitzhak como su heredero legal. Y eso lo podemos corroborar en Génesis 15:4. Y le legó la mayor parte de bienes. Para los hijos de Agar y Keturá dejó legados. En vista de esa gran riqueza de Abraham y de los centenares de siervos que él tenía, podía dar a cada uno de estos 7 hijos una cantidad de siervos y algunos de sus rebaños, sin disminuir sencillamente la herencia de Yitzhak. Posiblemente cada hijo recibió lo suficiente para comenzar bien en la vida. El enviar esos hijos, como dice Mikedem, hacia el oriente, mientras él aún estaba vivo, fue una precaución contra las contiendas después de su muerte, particularmente respecto al derecho de Isaac a la tierra de Canaán. Es decir, que Abraham se adelantó, y comenta el versículo 8 que exhaló el espíritu. Vaigva vayamot Abraham beseba tova sakem besabeya vayasef el amav. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a tu pueblo, dice el versículo 8.
Literalmente la expresión hebrea significa expiró, no exhaló. Expiró, como comenta también el versículo 17 de nuestro capítulo 24, y esa misma expresión hebrea aparece en capítulo 35, verso 29. Fue unido a su pueblo, y se cumple la escritura, como habíamos estudiado también en el capítulo 15, versículo 15 del mismo Bereshit. Entonces los sepultan Yitzhak e Ishmael. El versículo 9 nos comenta que como principal heredero de Abraham, Yitzhak es mencionado primero. Fíjense que no aparece Ishmael, sino Yitzhak. Que Ishmael, medio hermano mayor de Yitzhak, participara en los últimos ritos de su padre es una evidencia de reconciliación entre ellos. No se mencionan los hijos de Keturá. Quizás sus moradas lejanas les hicieron imposible llegar a tiempo para el funeral allí, como nos comenta el texto de la Torá, en Hebrón. Vayaya Jaremot Abraham, Vaibarej Elohim et Yitzhak beno, Vayeshev Yitzhak, Imber Lachai Roi. Y sucedió después de muerto Abraham, que Elohim bendijo a Yitzhak su hijo, y habitó Yitzhak junto al pozo del viviente que me ve. Fíjense qué interesante el versículo 11 en nuestro estudio. El Eterno honró a Yitzhak, heredero de Abraham, claro, y le repitió las promesas y las bendiciones otorgadas a Abraham. Por un tiempo después de la muerte de Abraham, Yitzhak continuó residiendo junto al pozo, como dice Ahar Roí, el pozo del viviente que me ve, donde su padre había pasado los últimos años y donde se había encontrado con Ribcá. Si recordamos nuestro capítulo anterior, por primera vez allí en 24:62 de Génesis, habían pasado 35 años desde ese memorable acontecimiento de su vida. Y sus propios hijos, Jacob y Esav, tenían 15 años de edad ya. Podemos corroborarlo con nuestro versículo 26. En cuanto a los descendientes de Ishmael, desde el versículo 12 de nuestro estudio, podríamos ir anotando que comienza una nueva sección en la cual Moshe se ocupa brevemente de la familia y del destino del hijo mayor de Abraham, antes de proseguir con el principal tema, que es el linaje de Yitzhak, o lo podríamos titular Zerat Yitzhak, ¿sí? La descendencia de Yitzhak. Dice el verso 13 en nuestro estudio: estos pues son los nombres de los hijos de Ishmael por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ishmael, Nebayot, luego Kedar, Abdil, Mibsham, Mishma, Duma, Masa. Verso 15, Hadad, Tema, Hetur, Nafis y Kedema. Fíjese que aquí menciona desde el verso 13 hasta el 15, podemos anotar los nombres de los hijos. Por el verso 16, es claro que los hijos de Ishmael dieron su nombre a divisiones tribales y a localidades geográficas. Algunos son mencionados otra vez en la Biblia o se encuentran como nombres de lugares en el norte de Arabia. Y esto es interesante también resaltar. Por ejemplo, los que podemos identificar, Nebayot, luego Kedar, ambos se mencionan otra vez juntos en Isaías 67. Kedar a solas aparece en algunos pasajes, en algunos versículos, en Isaías 21:16 y en Ezequiel 27:21, en los que se designa a su posteridad como una tribu árabe. Abdel o Abdeel se lo menciona en otra parte solo en 1 de Crónicas 1:29. Quizá, no tenemos seguridad, pero quizá sea Ibid-il del árabe mencionado en inscripciones cuneiformes del rey asirio Tiglat-Pileser III, como una tribu cercana a la frontera con Mitzrayim o Egipto. Mishma. Bueno, esta tribu está identificada como Isamé en las inscripciones de un rey asirio llamado Asurbanipal. Dumá está ubicado probablemente en el oasis de la Arabia septentrional, mencionado repetidamente en muchos textos antiguos bajo el nombre moderno de El Diuf.
Masá se ha identificado con una tribu del norte de Arabia llamada Masú. En las inscripciones cuneiformes de Mesopotamia también aparece. Entonces podemos ir viendo en estos versículos la descendencia de Ismael, cómo es registrada en no solamente en personas, sino en lugares geográficos. Dice el verso 15, Hadar. Bueno, los mejores manuscritos hebreos se hallan en la forma Hadad, no Hadar, sino Hadad, que aparece en muchas inscripciones como Hadadu. En hebreo, las letras equivalentes a Resh y Dalet son muy similares y, claro, fácilmente se las puede confundir en las inscripciones. Pero no es Hadar, es Hadad con Dalet. Temá. Bueno, Temá se menciona en Job 6:19, en Isaías 21:14 y en Jeremías 25:23. Es el Temá moderno del noroeste de Arabia. En los tiempos antiguos era un importante centro comercial y llegó a ser durante muchos años la residencia del rey babilonio Nabonido, que es el padre, fue el padre de Belsasar. Getur y Nafis, ellos se encuentran en 1 de Crónicas 5:19, luchando con las tribus de Gad, Menashe y Reubén. Es probable que el nombre Ituria o Iturea, mencionado en Lucas 3:1, una región al sur del Monte Hermón, se deriva de Getur. Recuerden que la J en hebreo no existe, sino se la conoce como la letra Yod. El verso 17 nos comenta sobre la vida y la muerte de Ismael. Fuera de duda, la larga vida de Ismael se debió al vigor que heredó de su padre Abraham. En cuanto a las expresiones exhaló el espíritu y fue unido a su pueblo, podemos ver el verso 8, que ya lo estudiamos, y le doy de tarea el capítulo 15, verso 15 del mismo Génesis. Pasamos al verso 18 en nuestro estudio, que dice: Vaishkenu mehabila atshur asher al pene Mitzrayim boaja ashura al pene jolehav nafal. Y habitaron desde Habila hasta Ashur, que está enfrente de Mitzrayim, viniendo a Ashur, y murió en presencia de todos sus hermanos. La ubicación de Habila es incierta, no podemos saber bien dónde estaba, pero tenemos referencia en Génesis 2, verso 11. Por esta razón, la zona oriental del dominio ismaelita de Arabia no se puede determinar exactamente. Su límite occidental fue Shur, dice Génesis 16:7 y Génesis 20:1, pero no muy lejos de la tierra de Mitzrayim o Egipto, viniendo a Ashur, ¿sí? O a Siria, que es el nombre latinizado. Esto no significa que el dominio ismaelita se extendió hasta Siria, hago la aclaración, porque allá en Mesopotamia, sino que más bien se refiere a su extensión hacia el norte. O sea, en términos generales está hablando el versículo. Por lo tanto, los ismaelitas lindaban con Egipto, o sea, por el oeste, con Habila, por el sudeste, y se extendían por alguna distancia hacia el norte, por el desierto septentrional de Arabia, pero no hasta Siria. Entonces muere en presencia de sus hermanos. La palabra nafal significa caer. Aquí lo traducen como murió. Puede significar también acampar, como lo hace un ejército. Y esa expresión la utiliza Jueces 7, 12 y 13. También como dividir, como puede hacerse una herencia en el Salmo 78, 55. En realidad la expresión hebrea murió en presencia de todos sus hermanos debería traducirse más en armonía con la profecía del capítulo 16, 12, que se estableció enfrente de todos sus hermanos. ¿Sí? Y ahí tomamos el texto hebreo y la expresión, el verbo, nafal. Hablemos un poquito de los descendientes de Yitzhak. Desde nuestro verso 19 tomamos nota que Moshe vuelve al tema principal de su narración, la historia de Am Segulá, es decir, la historia del pueblo escogido. Algunos sucesos descritos en los versículos que siguen
ocurrieron durante la vida de Abraham. Hacemos la aclaración. ¿Por qué? Bueno, porque Abraham vivió hasta cumplir 175 años. ¿Sí? Eso dice Génesis 25:7. Y tenía 100 cuando nació Isaac. Y eso lo habíamos estudiado en Génesis 21:5. Debe haber andado en los 160 años cuando nacieron Esab y Jacob, quienes por lo tanto tenían 15 años cuando murió su abuelo. La muerte de Ismael a los 137 años ocurrió mucho después, cuando Jacob y Esab habían cumplido 63 años. Ismael era 14 años mayor que Isaac, nos dice Génesis 16:16, y por lo tanto tenía 74 años cuando nacieron los dos hijos de Isaac. ¿Sí? Entonces hacemos esa aclaración estando cronológicamente fuera de lugar. La nueva sección en nuestro estudio encuentra su ubicación lógica aquí en el relato, ya que el propósito de Moshe es presentar la vida de Esab y Jacob sin interrupción. Y ya hemos estudiado en capítulos anteriores y comentado, claro, que no podemos tomar que cada versículo está escrito cronológicamente. Dice nuestro versículo 20: y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Ribca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Subraya ahí donde dice arameo. Fíjese que Betuel, el nieto de Terach o Taré, dice Génesis 22, verso 20 al 23, al igual que Abraham, era descendiente de Arfahat. Me refiero al hijo de Shem, el que aparece allí en Génesis 11, desde el versículo 10 hasta el verso 27. No era Aram, hijo de Shem, o sea, el progenitor de los arameos. Aquí es llamado arameo solo porque la familia de Terach o Taré se había establecido en territorio aramaico y fue absorbida gradualmente por los arameos. Moshe se refiere a Betuel y a Labán como arameos. Fíjese qué interesante esto. Padam Aram, no sabemos cuál es su ubicación, pero únicamente en Génesis 28:2, Génesis 31:18, ha sido explicada como una designada región que constituyó parte de Aram Naharaim. Estuvimos estudiando en nuestro capítulo anterior, capítulo 24, verso 10. Aram de los dos ríos. Asimismo puede referirse a Haram. ¿Por qué? Porque Padam y Aram tienen significados similares en asirio. Vayetar Yitzhak la Yahweh lenojah ishto ki akara if vayater lo Yahweh vatar Ribka ishto. Dice nuestro versículo 21, y oró Isaac a Yahweh por su esposa, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió a Ribka, su esposa. Al igual que su padre, Isaac debía aprender que los hijos de la promesa no habrían de ser sencillamente el fruto de la naturaleza, sino también el don del Todopoderoso, ese favor del Creador. Como al cabo de 19 años de casados, Isaac y Ribka todavía no habían tenido hijos. Isaac convirtió el asunto en su tema de la plegaria, la oración, la tefilá. A diferencia de Abraham, prefirió depender de la bondad del Todopoderoso, de la misericordia del Creador, antes que confiar en sus propios manejos, como Abraham lo hizo allí en el capítulo 16:3. No ejerció en vano su confianza en el Todopoderoso, ni tuvo que esperar mucho tiempo antes de que su fe se convierta en una realidad. Pero nos dice nuestro verso 22 que los hijos luchaban. Rebeca, se sintió aprensiva, tanto por su propia seguridad como por la de sus hijos. En su perplejidad se dirigió al Todopoderoso en procura de una explicación. Sin embargo, nos comenta el Pasuk, diversos comentaristas, claro, piensan que esto no implica necesariamente el uso de un intermediario, y mucho menos la necesidad de que lo hubiera. Se ha sugerido a Melquisedec, a Abraham y a Isaac como a quienes ella pudo haber recurrido. Lo más probable es que con toda sencillez hubiera ido al Todopoderoso en oración. ¿Por qué habría de parecer extraño que ella hablara con Elohim?
personalmente, siendo que Él no hace excepción de personas. ¿Por qué? 2 naciones, dice el verso 23 en nuestro estudio, en tu vientre. Vayomer Yahuela Shene Goim Bebitnech Ushne Leumim, y 2 pueblos. Mimeaich Yitperu Olam Milom Yemetz Verav Yavot Zair. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor, dice el verso 23. Bueno, un ángel le reveló a Ribka algo del futuro de los 2 hijos que pronto nacerían. Parecía que ya estaban luchando por la supremacía, ¿no? Y ese anuncio del ángel se cumplió en la historia posterior de los descendientes de Esab y Jacob, los edomitas y los israelitas. Estas 2 naciones hermanas sabemos que fueron siempre enemigas. Por regla general, Israel demostró ser la más fuerte de las 2. ¿Por qué? Bueno, porque nos comenta 2 de Samuel 8:14 y 1 de Reyes 11:16 que David subyugó a los edomitas. Y el rey Amasías más tarde los derrotó en 2 de Reyes 14, verso 7 y en 2 de Crónicas 25, 11 y 12. El rey Asmoneo, Juan Hircano I, finalmente terminó con la independencia de ellos en el año 126 antes de Mashiach, cuando los forzó a aceptar el Brit Milá, la circuncisión, la Torá y someterse a un gobernante yehudí, judío. El conocimiento que Elohim tenía de los caracteres respectivos de Esab y Jacob, su presencia, de su futuro, hicieron posible su elección de Jacob como el heredero de la primogenitura, el progenitor del Mashiach, aún antes de su nacimiento, como comenta Shaul en Romanos 8:29 y Romanos 9, verso 10 al 14. La palabra que utiliza nuestro versículo 25 para rubio es Admoní. Probablemente la palabra Admoní, esa raíz de la cual viene el nombre Edom y a su vez Adom, que es rojo, esta misma palabra se usa para describir la apariencia de David en 1 de Samuel 16:12 y 1 de Samuel 17:42. Es similar en su significado el crecimiento excesivo del cabello de Sad, conocido en medicina como hipertricosis. Ya era notable cuando nació y posteriormente llegó a ser el rasgo más resaltante de su apariencia física. Llamaron su nombre Esab. Claro, en muchas versiones aparece como Esaú. Ambos padres estuvieron de acuerdo en que era apropiado este nombre. El contexto ha inducido a algunos a sugerir que se deriva de una raíz desconocida que significa estar cubierto con cabellos. Sin embargo, no tenemos seguridad su significado exacto. Para el versículo 26 de nuestro estudio aparece Jacob. Fue llamado su nombre Jacob. La palabra hebrea para calcañar es ekev, ¿sí? Que se relaciona con el verbo akab, que es tomar por el talón. Bueno, figurativamente es engañar. Por lo tanto, el nombre personal Jacob, que significa se aferra del talón o el que engaña, fue muy apropiado. No solo hacía recordar el incidente de su nacimiento, sino que proféticamente señalaba su carácter, su destino. En cuanto a la edad de Isaac, cuando nacieron los 2 hijos, podemos ver los versículos 19 al 21. Tomen nota. Esab fue diestro en la casa, en la cacería. A medida que crecían los 2 muchachos, se hacía muy evidente una gran diferencia de carácter. Esab manifestaba una disposición áspera, caprichosa, se gozaba en la vida silvestre y arriesgada, claro, del campo, del bosque. Nos dice Génesis 27:3, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. O sea que él se dedicaba prácticamente a esto. Jacob, sin embargo, era un varón quieto. La palabra hebrea, tam, aquí se traduce como quieto, pero sugiere una personalidad
culta, amable, de pureza. Y esto es interesante porque es cierto que Jacob perseguía la pureza, perseguía las instrucciones que el Todopoderoso daría, los deberes, las responsabilidades de la tranquila vida familiar, que fueron tan monótonos, tan irritantes para Esaú, para Jacob resultaban muy naturales. Un varón quieto que habitaba en tiendas. Al paso que Esaú nunca superó las inquietudes físicas, Jacob desarrolló la estabilidad de carácter y la cordura de juicio que debieran venir con la madurez. Sin embargo, comenta el versículo 28 en nuestro estudio, Vayahav Yitzhak et Esav, ki tzayid befit beirbicha, beribka ogevet et Jacob. Pero Ribka amaba a Jacob, dice el verso 28. Y claro, la ciega parcialidad de Yitzhak por su primogénito, podríamos decir, sin tomar en cuenta las cualidades del carácter de su hijo para la dirección de la familia, produjo división en el hogar. Como resultado, agravios, injusticias caracterizaron las relaciones entre los hermanos y claro, su posteridad, podríamos decir, durante siglos y siglos. La preferencia de Yitzhak por Esaú parece haberse basado, en parte, a lo menos, en su afición a la carne de venado. El extremo hasta el cual el patriarca permitió que su amor y su sentido de justicia y su piedad fueran controlados por su apetito, a la vez sorprende y causa mucha desilusión. Por otra parte, su experiencia es una admonición para nosotros. Dar la preferencia a un hijo, inevitablemente sabemos que eso ¿qué trae? Trae celos, trae amargura, trae división, trae mucha desgracia. Dice el verso 29, guisó Jacob un potaje. La diferencia de carácter entre los dos hermanos se manifestó muy pronto en una situación singular, que llegó a ser el punto crítico que separó sus vidas. Jacob había cocinado lentejas, y eso lo podemos ver en el texto del verso 34. Bueno, las lentejas rojas son hasta el día de hoy un alimento muy favorito en aquellas regiones, donde las preparan con cebollas, con ajo, con arroz, aceite de oliva, es decir, un potaje como aparece en el texto. Ocasionalmente les añaden carne también. Te ruego me des a comer. La palabra hebrea traducida comer aparece únicamente en este pasaje. Y no es la palabra comer simple, el texto lejol, sino la palabra que significa comer ávidamente, pero también se traduce como devorar. O sea que estamos hablando de otro verbo. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. De Adom, que es rojo. Bueno, no hay discrepancia en atribuir su nombre tanto a su aspecto rojizo como al color de las lentejas. Siendo así, el nombre fue doblemente apropiado. Todavía los árabes son aficionados a poner sobrenombres tales como este a personas famosas. Los edomitas son mencionados más frecuentemente en inscripciones egipcias y asirias que los israelitas. En Egipto, el nombre Edom aparece como Adumá. Y en los textos cuneiformes aparece como Udumu. Finalmente termina nuestro capítulo 25 en el verso 31 diciendo: véndeme en este día tu primogenitura. Jacob conocía la profecía del ángel acerca de él y de su hermano, hecha antes de su nacimiento. Ahora se aprovechó de lo que a él le pareció una oportunidad justa, si bien era insólita. Según la legislación, en la Torá, en las leyes y preceptos, los privilegios de la primogenitura, en primer lugar, es de dar la autoridad oficial del padre. En segundo lugar, según la Torá, es la heredad de una doble porción de la propiedad paterna. En tercer lugar, el privilegio de llegar a ser el sacerdote de la familia. Y eso está en Éxodo 22, 29 y Números 8, verso 14 al 17. Si gusta usted anotar también Deuteronomio 21, 17 en su estudio para corroborarlo.
Para los descendientes de Abraham, la primogenitura también implicaba, en primer lugar, la herencia de la promesa de la Canaán terrenal y otras bendiciones del pacto también. Y segundo, el honor de ser progenitor de la simiente prometida. La propuesta de Jacob fue inescrupulosa y despreciable. También revela un espíritu de impaciencia, falta de confianza, similar, en cierta medida, al que manifestó Abraham en algún momento cuando tomó por mujer a Agar, allí en Génesis 16:3. Las condiciones de la venta presentadas por Jacob eran exigentes. La teoría de que el fin justifica los medios no tiene la aprobación de Malhut Shammai. Sin embargo, el Eterno no podía aprobar ese hecho, pero dirigió las cosas para el cumplimiento final de sus propósitos. Y de aquí es donde muchos toman texto para atacar al pueblo de Israel como usurpadores y como ladrones y demás, y decir muchas tonterías, mentiras, claro, porque fue un acto corrupto. Sin embargo, sabemos que Esab no valoraba para nada su primogenitura. Por eso dice el versículo 32, ya me voy a morir. O sea, aquí nos deja la impresión de que Esab quiso decir, me voy a morir de hambre si no consigo alimento inmediatamente. En ese caso, mi primogenitura no me sería de provecho, por lo tanto, es mejor que consiga alimento y que viva sin primogenitura, antes que morir ahora, mientras estoy en posesión de ella. Aquí vemos un razonamiento muy extraño, como diciendo, de todos modos, a la corta o a la larga, debo morir. Y entonces no importará si poseo la primogenitura o no. Vemos claramente el texto en el verso 32, que parece más plausible a la luz de las palabras del texto del Pasuk 34. Menospreció Esab la primogenitura. Siendo indiferente a las bendiciones que iban a ser suyas, Esab las consideró livianamente. Y de hecho se hizo indigno de ellas. El verso 33 dice claramente, júramelo. Es difícil defender la conducta de Jacob en esta transacción. Su actitud y palabras revelan firmeza. Es un error peligroso y a veces fatal anticiparse e ir más allá de la providencia del Todopoderoso, la cual sabemos que a su debido tiempo y sin consentimiento humano, el Eterno cumplirá lo que dijo. Por eso nosotros no debemos de adelantarnos, ni tratar de manipular o maniobrar nosotros las condiciones. Dice el texto en el verso 34, en nuestro estudio de Génesis 25, Ve'Yaakov natan le Esab lejen unzid adashim, vayochal vayesh, vayakam vayelach, vayves Esab et bechorá. Entonces Jacob dio a Esab pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así es que menospreció Esab su primogenitura. Termina el capítulo 25. Y finalmente podríamos comentar que para Esab la única cosa de valor era la satisfacción momentánea, el apetito. Podríamos decir que Esab está ligado a lo pasajero. Las bendiciones espirituales futuras parecían remotas, irreales. En esto se mostró profano, Hilul, es decir, insensible a las cosas espirituales. Hebreos capítulo 12, versículo 16, comenta que ninguno sea fornicario o profano, como Esab, que por un bocado vendió su primogenitura. Fíjese este comentario y nos hace reflexionar la idea errónea de ser insensible a las cosas espirituales. Él no se interesó en nada sino en la satisfacción de lo físico, el deseo físico. Como un animal, basó sus decisiones tan solo en la satisfacción de las necesidades del momento. El límite hasta el cual una persona está dispuesta a sacrificar los deseos del presente por los bienes del futuro es la medida exacta de su madurez emocional, pero no solamente emocional, sino espiritual. De acuerdo con esto, tan solo el creyente puede llegar a ser plenamente maduro porque solo él está listo y dispuesto a renunciar a todo lo que puede ofrecer esta vida
a fin de poder ser considerado idóneo para el Olam Abba, para la vida venidera. El menosprecio con el que Esab vendió su primogenitura por un plato de lentejas demostró su incapacidad para llegar a ser el heredero de las promesas de Elohim. Y al paso que la conducta de Jacob no puede ser justificada, claro que no, pero la de Esab merece la más severa condenación. Jacob se arrepintió y fue perdonado. Esab estaba más allá del perdón, porque su arrepentimiento consistió tan solo en su pesar por los resultados de su acto apresurado, no por el acto mismo. Por eso dice el verso 17 de Hebreos 12, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Que estas palabras nos hagan reflexionar en valorar lo espiritual primeramente y no lo físico. Hasta aquí nuestro estudio sistemático del capítulo 25 de Sefer Bereshit. Damos gracias al Todopoderoso por estas palabras. Bendito seas, Amo del universo, Ribono Shel Olam. Te agradecemos porque eres bueno y porque nos enseñas Torah y vida. Gracias por el estudio del capítulo 25 y permítenos seguir avanzando y creciendo en madurez y en verdad a lo largo del estudio de tu palabra. Beshem Yeshua HaMashiach. Toda Rabba Leja. Amén y amén.